Bien, jóvenes, pues buena tarde. Voy a comenzar con la grabación. Continuamos con la siguiente unidad, sistema nervioso. Voy a hablar de generalidades, ya los hemos estado trabajando. Eh, Vamos a ver conceptos y vamos a ver generalidad, ¿no? Ahora es que vamos a ir viendo rápidamente. El sistema nervioso está clasificado en su forma anatómica de sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. ¿Sí? En el caso del sistema nervioso central, lo van a constituir toda la estructura del encéfalo y la médula espinal. Para el caso del nervioso periférico, va a ser todas las constituciones nerviosas que salen, ¿sí? Que van a estar conectando a manera de órganos hacia el cerebro, ¿sí? Todo eso es el sistema nervioso periférico. Eso es un esquema donde le damos seguimiento a la inervación, ¿no? A la estructura nerviosa desde el cerebro hasta el último huesito de la puntita de la cola, ¿no? Es donde le damos constitución a la médula espinal. Todos ellos están inervados y tienen nervios muy específicos por región. No lo vamos a ver al detalle en esos sistema nervioso específico o el nombre del nervio, pero sí los más importantes en caso de la conexión directa sobre un órgano, ¿no? Y dentro de ese sistema que están conectados, ya se van muy en específico, ¿sí? De ahí nace hacia, o sea, o la raíz del sistema periférico, ¿va? De ahí se van a tomar las conexiones correspondientes para cada órgano. Bien, dentro de su funcionalidad, pues vamos a clasificarlo como sistema aferente. Todo lo que tenga que ver con la conexión sensorial, ¿sí? Ese sistema de interacción que tiene el individuo hacia el externo, hacia la forma externa. Es decir, lo que apreciamos cuando nosotros vemos que percibe él, tiene alguna notación donde está percibiendo su exterior. Eso para nosotros es un sistema aferente que tiene que ver con sus sensores, ¿sí? Con todo lo que tiene que ver con el aspecto sensorial. ¿Y esto qué significa? Bueno, que tiene sensibilidad, que es todo el tejido, que es lo que llamamos sensibilidad somática. También tiene una sensibilidad visceral, es decir, aunque no están expuestos hacia el exterior, pero sí se constituye un movimiento o va a haber un movimiento de los órganos, ¿sí? Sí, que puede responder también a un efecto externo, ¿sí? De una respuesta sensorial somática. También tiene repercusiones y esto lo vamos a ver no a detalle, pero sí un poquito porque el fo- la, lo que llamamos fotoperiodo tiene mucho que ver, ¿no? Con una percepción somática y va a influir en la producción de hormonas, ¿no? Como sería el ejemplo. Y eso va en una sensibilidad visceral. Y luego está la propia eh, colocación que va directamente a las extremidades, ¿sí? Es lo que se le llama propiocepción, es decir, cómo una extremidad puede moverse sin necesidad de estarlo viendo. Claro, pero esto es porque hay algo ahí que lo estuviera obstruyendo o no le impidiera el paso. No es necesario verlo, simplemente lo va a rodear o a quitarse de allí, ¿no? Eso es una propiocepción, ¿no? Y luego tenemos lo que ya es el motor, lo que vemos todo el sistema que tiene que ver con las conexiones somáticas y viscerales, pero que son involuntarias, ¿sí? Eh, Tanto la exposición externa como interna tienen dos reacciones diferentes, ¿sí? Que es la que estamos percibiendo, que es nosotros eh, percibimos que el animal se mueve o reacciona, más bien sería la palabra reacciona, cuando nosotros realizamos un movimiento o queremos que se mueva.
pero también él va a realizar algunas actividades que misionariamente no necesita que, primero, que nosotros lo veamos, y la otra es de que el sistema nervioso va o necesita hacer que se mueva, para que se active, ¿sí? Para que no pierda eso, la actividad. Porque un órgano que pueda, que quede sin movimientos, ya vimos que se atrofia, ¿sí? Y lo mismo ocurre con piel, lo mismo va a ocurrir desde piel hasta órganos internos, ¿sí? Necesita moverse. Y no hablando de esta percepción de física, ¿no? De un lugar a otro, sino a nivel celular, necesita estar alimentándose. Y eso al final de cuentas es movimiento y es el sistema nervioso el que está involucrado, ¿sí? También. Lo vamos a ver también en piel, ¿no? Cómo funciona esto. Bien, rápidamente vemos cómo va la dirección de esa información. Si hacemos una disección de todas estas, desde el cerebro hasta la médula, pues tienen varios caminos. Es como que si fueran carreteras que llevan la información y tanto la envían para que haya un proceso, ¿sí? Como nosotros conocemos un movimiento, y una retroalimentación, ¿sí? Va de regreso. Y eso significa que se activó o se desactiva o se comienza a percibir que ese órgano en cierto momento necesita algo. Es decir, también el órgano envía información bioquímica donde el cerebro reacciona y va a enviar ya sea información de ayuda a otro órgano para que se comuniquen con ellos. Y la forma que esto hace de esa regulación son las enzimas o las hormonas, ¿sí? Y la forma de conectarse, de percibir, el cerebro necesita algo y regula, ¿sí? Es el órgano que va a administrar, ¿sí? El proceso enzimático o hormonal, ¿no? De todo el organismo. Entonces, bueno, esa es una forma burda de detallar, ¿no? De mencionar cómo es el trabajo en general de esa inervación, ¿sí? Y eso es un ejemplo, ¿no? Tenemos un receptor, que vamos a suponer que sea la piel, como les decía, la neurona que está conectando tanto el piel como el músculo como tal, y hace el balance, ¿sí? Y tanto tiene información de lo que necesita la piel como necesita el músculo. Muy probablemente necesita movimiento la piel, y el músculo como tal que está allí va a tener movimientos que nosotros le llamamos involuntarios, pero lo que necesita es moverse para que pueda descongestionarse, pueda drenarse, pueda llegar esa enzima, pueda llegar esa proteína que se está requiriendo, o el mismo músculo necesita absorber vitamina E que va a producir la piel para que pueda tener ese intercambio iónico, ¿no? de minerales, como es la fijación del calcio, del sodio, del potasio, no se diga, que se requiere para el movimiento, etcétera, ¿no? Todo ese balance de cierta manera lo está administrando la neurona como tal, ¿no? Porque percibe todo esto y es lo que administra. Y eso sería como a grandes rasgos la administración que debe tener o la importancia que tiene el sistema nervioso, ¿no? Ya vemos las conexiones, ¿no? Más detalladas, em, cómo están las porciones, la distribución, ¿sí? En el caso de si hiciéramos una disección, cómo estaría colocado la distribución espinal y la distribución hacia los órganos, vamos, en pocas palabras. Bien, cuando ocurre una alteración, es lo que les decía, nosotros notamos un cambio en el individuo. Lo que en general, lo que nosotros nos llamaría la atención es la postura, ¿sí? La forma de cómo camina o la marcha. Eso es una forma de detectar que hay algo, ¿no? Que estuviera impidiendo esa conexión de regreso, ¿no? Como les decía, es de ida y vuelta la información, ¿sí? El cerebro está mandando información, pero también recibe retroalimentación. Y en ello está lo que nosotros percibimos, ¿no? Al final de cuentas, con nuestros sensores. Esa postura tiene mucho que ver con el esqueleto, el músculo como tal, como ya hemos visto,
y la interacción que tiene entre esqueleto y músculo, el sistema nervioso, ¿no? Porque puede ser que envíe esa información, pero no tiene retroalimentación, y vamos a ver en algunos movimientos que tienen así sorpresivos, ¿no? Los animales, pero es porque el cerebro no recibe todavía el stop, ¿no? No puede detener el, el mecanismo de inicio. Bien, y luego tenemos que hay un cambio, y nosotros sospechamos que hay un cambio en esa percepción sensorial y por lo tanto también podemos determinar un estado mental, ¿sí? Esto tiene mucho que ver, está directamente relacionado con su estado anímico, ¿verdad? Si está activo, su postura tiene mucho que ver con esa acción, ¿no? Lo vemos al individuo muy brioso, ¿no? En el caso, eso me viene mucho a la mente los caballos, que es donde más se utiliza la etología en esto. Pero en todos los animales lo tienen, ¿no? Cuando está eh, en un estado de alerta, que se le llama excitación, cuando está en un estado de alerta ya más allá de lo que nosotros pues, siempre lo hemos visto, sí, o el dueño lo ha visto, bueno, esto ya está más allá de su comportamiento normal, ¿no? De esa normalidad que él tiene, ya comienza a salir de ello. Bueno, pues entonces eso es un cambio, ¿no? Ese es una alteración. Y la otra es cuando no se mueve, no se activa, no se acciona, y eso le llamamos depresión, ¿sí? En estados graves, como les decía, ya de una enfermedad que nosotros estamos viendo, esa sintomatología, pues una de ellas son las convulsiones, ¿sí? Es el más común. La otra son los estados de alteración, como ya les decía, pues, si nosotros siempre lo vemos activo, siempre lo vemos que está en movimiento, sobre todo en animales jóvenes, pues eso nos dice que hay cierta normalidad, ¿no? Así lo dejaron que se educara solo el perrito, ¿no? Pero ya comienza a haber una letargia o confusiones, ¿sí? Va caminando y choca, eh, movimientos en círculo, y bueno, pues eso es un estado de alteración. O de repente cae, ¿no? Puede también pasar, ¿no? Tiene mucha picazón y cae tumbado, ¿no? Después no tiene ninguna coordinación, ¿no? O no hay movimientos. Le queremos hacer esta prueba del ojito que hicimos en las necropsias, pues no responde, ¿no? Su párpado no responde. Bueno, pues eso, hay alguna alteración allí, ¿sí? También las disfunciones son parciales. Puede haber una disfunción motora parcial. Eso le llamamos ataxia, ¿sí? Que cierto movimiento que estamos acostumbrados a ver solamente sea parcial, es decir, la mitad de- del individuo está activo y la otra mitad no se puede mover, ¿no? No la puede mover. O por alguna razón nosotros percibimos que no la puede mover, ¿no? Ya comenzamos a tener ahí eh, un dato interesante, un dato importante. Lo otro son esos movimientos involuntarios, ¿no? que puede tener el individuo. Y eso, pues, también es comenzamos a tener sospechas de disfunción, ¿no? Vemos luego unas imágenes, creo que por aquí les puse, de cómo se ve esa alteración, ¿sí? Y la otra es que por alguna razón se haya sobrevivido, pero también puede ser que algún proceso tumoral, a un trauma, eh, haya pérdida de tejido, específicamente el cerebro, y pues eso tenemos déficit, ¿sí? En alguno de los pares craneales, ¿sí? Pero bueno, puede ser por sus consecuencias así, de ese tipo, ¿no? Traumáticas, pues tanto tumor como un golpe es un trauma al final de cuentas, puede generar un déficit, ¿sí? Bien. Ahora hablaremos un poquito de las enfermedades medulares. Eh, Tiene mucho que ver todo en general, ¿no? Así como vimos las generalidades, pues lo que vamos a hacer es que en una área en específico pierda función, pierda sensación, ¿sí? Pérdida del dolor. Puede ser parcial o puede ser total.
Es decir, puede ser de que en una extremidad, un miembro, eh, no perciba dolor. Y es porque hay seguramente, hay una, y de hecho pérdida del movimiento, porque hay una presión en el nervio que, como vimos, está irrigado o está ligado, ¿sí?, desde la columna, que llega hasta el órgano, ¿no?, hasta el última célula del dedito más distante. Pues hay una obstrucción por ahí, ¿sí? En cualquiera de esas regiones, pues hay algo que está obstruyendo. Y en las generalidades, lo que obstruye siempre, ¿sí?, son los procesos tumorales o los traumas. Puede haber otras, ¿no?, como son las trombosis, microtrombosis. Y dentro de las trombosis tenemos desde las bacterianas y desde las mismas toxinas que generan una alteración en la coagulación, lo hacen muy rápido o limitan la coagulación. Y la otra son los parásitos, ¿no? Puede llegar a formar lejías, una parálisis regional, ¿sí? Así como vimos que los trombos causaban problemas de necrosis por la falta de irrigación, cuando hay un trombo obstruyendo una arteria importante, una vena importante, también lo mismo acá, va a obstruir, ese trombo puede obstruir eh, la nutrición de una zona y va a perder la conexión nerviosa, ¿sí? También. Bueno, y eso impide que haya reflejos, que haya buen tono muscular y atrofia, puede haber atrofia muscular, ¿sí? No se mueve, no hay movimiento, aunque se mueva, no hay respuesta, no hay retroalimentación nerviosa, ¿sí? No puede enviar la cantidad de información, no pueden hacer que se liberen ciertas hormonas o enzimas, ¿sí?, como les decía. Bien, una forma de detallar si hay éxito, pues en etología yo creo que lo van a ver a detalle o lo vieron a detalle, si es la manipulación, ¿no?, del individuo para que nosotros veamos o percibamos una reacción, ¿sí?, ya sea que lo toquemos, ya sea que lo utilicemos una herramienta, o lo forcemos a realizar alguna actividad, pues nosotros ahí percibimos si es que hay conexión o no, ¿no? A través de esa función sensorial es donde nosotros percibimos si no hay movimiento, si no hay esa conexión. Los estadios más fuertes, más depresivos, que pueden generar problemas neurológicos, pues es también pueden ser los alimenticios, ¿eh? Las condiciones corporales pobres pueden ir atrofiando, pues obviamente no hay nutrimentos que, que se pueda balancear, porque no hay administrar aquí, no se puede administrar nada porque no lo hay, ¿no? Y eso puede letargar al individuo y detonarlo en un estado depresivo, ¿no? Es una manera general de darle esa connotación a un problema más serio, ¿sí? O que está alerta o super alerta, ¿no? O excitado, eso es o muy agresivo, ¿no? Lo percibimos así, muy nervioso, le decimos a los caballos, ¿no? Si está nervioso el caballo, ¿no? Es que tiene un estado súper de, de activación neuronal, ¿no? Entonces habría que tener ahí algo mm, pues como de malicia, no sé cómo mencionarlo. Cuando ustedes vean este tipo de situaciones, pues ojo, pueden ser muchas enfermedades y entre ellas rabia, ¿no? Sería la más común de clasificar. Ya hoy en día ha disminuido mucho por la vacunación, pero bueno, es en lo general es lo que pondríamos como diferencial primero, ¿no? Pero no quiere decir que lo tengas, sino que puede ser, es nuestra labor ponerlo como primer orden de prioridad, ¿sí? Pero luego ven otros problemas, ¿no? Como vemos acá esta imagen, ¿sí?, de que algo está pasando y nosotros necesitamos clasificarlo. Regresando un poco de cómo se verían las convulsiones, no se ve el video, pues quedó nomás en fotografía, pero aquí tenemos movimientos de carrera, ¿sí? Puede estar abriendo y cerrando la boca o haciendo sonidos, ¿sí? Eso puede ser también catalogado como una convulsión. Aquí el individuo está inmóvil, en las extremidades muy extendidas, pero aquí estamos hablando de una superactivación, ¿sí? De hecho, le pusieron un bozalito metálico porque estaba
Y no porque mordiera, sino porque estaba trabado, ¿sí? Y no se vaya a quedar atorado por ahí, se le quede la lengua atorada. Entonces, em, les decidieron ponerse eso, pero bueno, no pueden moverse. Aquí ya se lo hubieran quitado, no había problema, ¿no? Ya no había movimiento. Pero antes de que quedara muy rígido, ¿sí? Le pusieron ese bozalito. Bueno, esta diapositiva me quedó posterior a las convulsiones, pero hablando de convulsiones, es lo que vería un, em, un Doppler, ¿sí? O un Doppler, pues, ay, se me fue el nombre, de una resonancia magnética, más que nada, que es de ultrasonido, es más que nada una resonancia magnética la que generaría, indicaría los impulsos que quedaron, ¿sí? Dependiendo de la región que estuviera afectándose, ¿sí? Siempre se queda la exactivación. El cerebro está enviando información porque no recibe retroalimentación, no hay el stop, ¿no? De regreso. Y por eso pueden quedar literalmente, pueden ser parcial o literalmente todo, ¿no? Es lo que se le llama convulsión total, pero puede ser parcial también, solamente en un lado del cerebro. Y dentro de esas convulsiones, eh, pues bueno, los clínicos lo llevarían a la generalidad, ¿no? Lo que son los tónicos, sí, que son tónico-clónicas, que es solamente regionalizados en una extremidad. Pueden ser leves, que pueden ser movimientos también tetánicos, como la imagen que vimos del perrito, no se movía, estaba todo extenso. O nada más en unas pequeñas zonas que solamente compromete el músculo, ¿no? Porque pues, el huesito sí lo mueve parcialmente, porque pues es el músculo lo que lo hace la tracción, pero nada más un lado. O sea, puede extenderlo o no puede regresarlo, o está contraído y no lo puede regresar, ¿no? Son parciales, ¿no? Pueden ser complejas, como les digo, cierta porción de paquetes musculares y el otro está bien, ¿no? O uno que está comprometiendo el bíceps, por ejemplo, y hace que se contrae la extremidad y todos los demás están relajados, ¿no? No tienen problema. Eh, Dentro de estas etiologías o posibles causas, pues ya les decía, una afección viral también puede causar este tipo de problemas. Los priones hoy en día también se dejaron de estudiar, pero también puede generar este tipo de problemas. eh, o externos, ¿no? Como son las intoxicaciones. En el caso de las alteraciones, nosotros vamos a ver como la conducta principalmente. Por eso esto lo vamos a pasar más adelante, lo vamos a mencionar. Pero bueno, pues nosotros podemos percibir y si nosotros ya determinamos que hay un problema en su estado mental, ¿sí? Es porque hay un problema en el sistema nervioso, ¿verdad? Ya eso ya nos quedaría claro. Problemas que generen manías, como las que mencioné anteriormente, o que estén con cierto comportamiento, bueno, pues la encefalitis, ¿no? Una de ellas. Las otras son las enfermedades degenerativas, son las que les decía por deficiencia de alguna vitamina, como es el caso de la B12, o de enzimas que no permiten la conexión completa de la síntesis de otras proteínas, ¿no? Pues bueno, pues no está alimentado el tejido. Y cualquier otra enfermedad que pueden ser bacterianas, ¿no? También que limitan, como es el caso de la tuberculosis y la otra Mycobacterium para tuberculosis, ¿no? Cualquiera de estas van a generar obstrucciones que pueden estar asociadas a, a una estructura que bloquee, ¿verdad? Eso también, un tumor o un tóxico, ¿no? Y por lo general casi todos los medicamentos pueden generar esto, ¿no? No se diga un tóxico ya diseñado para eso, ¿no? Como son los venenos. Em, Algunos de ellos pueden generar dolores agudos, ¿sí? Dolor intenso. Y eso, pues bueno, puede, como un cólico en el caballo que es muy, muy sensible a esto, pues puede entrar en un estado de shock, ¿no? Y bueno, o como esto que vemos, ¿sí? Una alteración súbita,
¿sí? Y casi no se puede controlar el individuo. Es algo peligroso, ¿no? Como vemos a este individuo. Y los casos contrarios, ¿no? También la depresión también pues puede ser por una meningitis, una encefalomielitis, ¿sí? Ese rebrandecimiento del tejido, un golpe de calor también puede generar una depresión, la hipoxia como tal, la pérdida de oxígeno, ¿sí? En algún lugar que están limitando la inervación, que estén limitando la, em, el aporte sanguíneo, bueno, pues eso también va a realizar una hipoxia, ¿no? Regionalizada, o literalmente que si el individuo haya entrado en una cámara de gas, ¿no? Que puede ser humo, CO2, humo como tal, ¿no? De carbón y algunas toxinas, ¿no? En general, casi, sea uno u otra, casi van en el mismo sentido, ¿no? Los agentes son muy parecidos. ¿Y qué es lo que se va a ver? Bueno, en la parte clínica es lo interesante, es lo que llamaría la atención, ¿sí? Una insuficiencia cardíaca, hemorragias, contusiones, y si vemos si se le llegó a hacer alguna placa, seguramente vamos a encontrar hematización, ¿sí? En el pulmón, ¿verdad? Sobre todo. Y aquí es donde se aprovecharía, ¿no? De buscar esas obstrucciones, en todo caso. Em, bueno, hablando de otros datos, en el caso de la depresión, em, no estoy muy seguro si en el caso de los animales sea muy perceptible la narcolepsia, es decir, que de repente los individuos pues se queden dormidos, tumbados. Yo he visto casos donde por una parasitosis muy severa ocurre esto, ¿no? Los individuos pues literalmente caen y como que se desmayaran, ¿no? Y le revisa uno las mucosas y pues súper pálida, ¿no? Lo que según las notas, puede haber, pero yo no, tampoco, pues bueno, no, no lo tengo claro porque no he encontrado atribuciones de un artículo que me diga, ahí está el gen tal. Pues, bueno, eso no lo he investigado, eso no lo sé. Pero de que puede generar un proceso de, o predisposición que puedan generar este tipo de cosas, tal vez sí, sí, es muy probable, sí, como hemos visto cómo pasaron genes y las deficiencias o la falta de metabolismo de algunas enzimas, pues esto está relacionado con la utilización de algunas vitaminas, ¿no? La deficiencia de algunas vitaminas. Entonces, bueno, pues es un punto nada más como literatura que se podría que podríamos revisar en un momento dado que tuviéramos estos problemas. La otra es que tuviéramos un problema serio de obstrucción, ¿sí? Un parásito muy, muy serio, una parasitosis muy seria o problemas en el hígado, ¿sí? Y eso pues también va a generar un estado de depresión, ¿sí? Que puede llegar hasta convulsiones, ¿no? Cuando tenemos un problema de hepatitis muy grave, ¿no? Viene bueno, esto ya hablamos un poco de eso de los sentidos, de los temblores, esos movimientos que son involuntarios, que les decía, va a reaccionar conforme a percepción sensorial externa o que per se el músculo como tal o la extremidad necesite oxígeno, vamos, o alimento. Y eso, pues bueno, eso va a generar algunas reacciones, ¿sí? Que pueden ser también clasificadas dentro de los temblores. También em, eh, ¿cómo se llama? Estados de temperatura grave, ¿no? De cuando cambian
de calor a frío de forma muy agresiva, sí, sí, o repentina, o que haya tenido este, una baja de temperatura en un lugar que compromete la temperatura corporal de un individuo, bueno, también va a generar ese tipo de temblor, ¿no? Las reacciones alérgicas también. Eh, el tic como tal, el tic nervioso, está asociado, ¿sí?, a un problema o daño cerebral, ¿sí?, directamente. Eh, o hay una deficiencia de las conexiones, por ya sea metabólicas, como ya hablamos, o que haya necrosis o destrucción celular, ¿sí?, en una región, y eso puede generar tics nerviosos. Y el tic es eso, ¿no? Pérdida de la conexión. Y, de repente comienza a haber ese movimiento involuntario, el cerebro no responde que debe de tener, no hay esa retroalimentación, pero él sigue activo. Hay veces que no hay ningún problema, puede caminar, puede desplazarse, y hay otros que se va acelerando y no puede haber movimiento, ¿no? Y eso puede conllevar a una convulsión. Pues ya, esto es a manera general, de lo que podría pasar. En el caso de necesitar alguna muestra, se puede utilizar líquido cefalorraquídeo. Es muy eficiente tanto para cultivos, o encontrar alguna toxina, pues es de ahí donde se recomienda utilizarlo. Muy claro, sin dañar, hacerlo lo más inocuo posible, ¿no?, más limpio posible, ¿no?, para no contaminar. Es muy proclive a contaminación. Vamos a hablar un poquito de las alteraciones de la postura. Eh, Cuando hay coordinación, cuando se está percibiendo que no hay forma de que el individuo se mueva, ¿sí?, nosotros vamos a sospechar de una distrofia, y puede ser la conexión neuroaxonal donde puede estar implicado, ¿sí? Puede ser que se haya eh, perdido la función puede ser, ya les hablaba, nutrimental, ¿sí?, o un tumor, o un trauma, o que esté relacionado directamente a procesos hereditarios, ya hablamos un poco de ello, ¿sí?, o que hayamos generado un problema directo, o sea, en el cerebro, una encefalomielitis, ¿sí? Esto es causado por virus o bacterias que hayan ingresado y que hayan proliferado y destruido el tejido. Y una forma de identificarlo, ¿sí?, es regresando a la parte clínica, ¿sí?, la inclinación de la cabeza, eh, el movimiento que puede tener la cabeza del individuo, o que no reacciona a ninguno de, de los estímulos, ¿no? Sí, que por lo general se realiza un pequeño pellizco en una región para ver si se mueve, ¿sí? Pero si no ocurre esto, ya tenemos ahí, o no hay reflejo, vamos, y tiene que reaccionar, ¿no?, al dolor. Por eso se aplica pequeñas dosis de dolor, ¿sí?, un pinchazo pequeñito o un pellizco, y eso se le llama parálisis, ¿no? Podemos tener parálisis parcial, como ya les comentaba, y eso está implicado directamente porque no hay conexión medular, ¿sí? No está conectado hacia la médula, ¿sí? Y eso es seguramente un problema desde la columna vertebral. Cuando es una inclinación solamente de la cabeza, sí, de la cabeza, pues es una región no completa del cerebro, sino es parcial, puede ser desde la misma región, desde piel, de la misma interacción externa, que pueda haber esa obstrucción, ¿sí?, no llega información, o que sea un pequeño foco interno, ¿sí?, un pequeño lesión que haya ocurrido en el cerebro, y esto puede ser, como les digo, trauma, tumor o deficiencia.
Si es en el caso de un virus, como es en la fotografía, pues vamos a tener un problema regionalizado de uno de los pares, ¿no? Como es en el caso de la imagen de un virus, comenzó a afectar el cerebro, ¿sí? Y bueno, pues tenemos una distensión, un proceso inflamatorio también en el cerebro, puede verse aumentado de tamaño. Eh, Esas parálisis pueden ser flácidas, es decir, el individuo, la extremidad, eh, no puede sostenerse, ¿sí? No puede levantarse o moverse, ¿sí? O muy rígidas, ¿sí? Eh, que pues esas, también esa se llama hepástica, ¿sí? Es muy rígida, no puede moverse, pero tampoco se distiende completamente, pero no puede contraerse, vamos. O pueden estar combinadas, ¿sí? También. Y cualquiera de estos, en el caso de una hepástica, lo más común es un trauma, ¿sí? Que se haya pegado directamente al cerebelo o en esa región, o un problema como es el caso del Clostridio tetani. Y las que pierden la movilidad, que son flácidas, puede ser por una encefalomielitis, una encefalomalacia, todas ellas pueden ser virales o bacterianas, ¿no? O parasitarias también, o mixtas, ¿no? Hablando de que puedan estar en combinación de todas ellas, ¿no? Ya les he hablado de un trauma, pues también lo pueden generar los tumores, ¿no? Mm, Bueno, esto es un ejemplo de una parálisis hepática, ¿sí? Donde está la región donde se afectó, es la región, como les decía, en el cerebelo. Y otro ejemplo, este es solamente en los miembros posteriores, ¿sí? Ahí intentaba que se levantara, por lo menos quedara erguido el individuo, pero no se puede. Pero ahí están. Bueno, eso es un enlistado de las posibles causas, ¿sí? Ya hablamos de las contusiones, de los traumas, como las caídas, hernias que pueden llegar a producir hernias de disco, la misma osteoporosis, extensión de las cervicales, ¿sí? Que se haya sobrecargado, ¿no? Un individuo, la dislocación, la estenosis, también puede ser, eso no lo comentaba, pero también la estenosis del canal cervical, si se extienda, también puede producir este tipo de anomalías. Algunos parásitos, por ejemplo, el Staphylococcus, el Toxacara, el Strongylus, muy común, y el Epiderma, el bovis, todos ellos, eh, o embolias que hayan ocurrido, eso por un proceso isquémico local, ¿sí? Se comprime una vena también. Esto es muy común en tumores, ¿no? Aquí vemos cómo se dislocan, ¿no? O se fracturan, ¿sí? Las cervicales. Y eso, bueno, las vértebras pueden causar este tipo de problemas, ¿no? Y muy serios, claro. Em, ya hablamos de esto. Y ahora, las regiones donde de esa inervación puede generarse, pues nosotros lo que hacemos es buscar o contar la, donde estuviera afectado el miembro, y eso hacemos una línea retrospectiva, y esa es la región o el número de vértebras que pudo estar afectado. Y con eso podemos aconsejar una radiografía para que nos pueda decir, ya nos pueda aclarar, ¿no? Cuál de esas vértebras pudo estar afectada. Es simplemente un esquema de región donde se debería tomar esa radiografía. Pero pues eso sería consejo para la clínica, ¿no? Ya una necropsia, pues lo podemos contar literalmente, la podemos ver. Em,
Bueno, que podamos encontrar problemas como este, que es la hidrocefalia, puede ser igual manera, es líquido en la cavidad craneal, pero ya hemos visto que se pueden generar por deficiencias nutrimentales o por parasitismo, ¿sí? Y esto es congénito, ¿no? Está desarrollándose al nivel feto, ah, y bueno, pues al nacer puede ser que el individuo todavía permanezca con ello. Mm, el, el porcentaje de sobrevivencia, yo les puedo decir que es muy bajo, ¿sí? Muy pocas veces hemos visto que un animal alcance un estado, no sé, posterior a la pubertad, ¿no? Por decirlo así. No creo, no lo he visto, ¿no? Es casi imposible, ¿no? Y a la necropsia, pues, ¿cómo se vería? Vean, esto es hidrocefalia, los dos casos. Bueno, yo les decía de esto, simplemente regresando a algunos agentes etiológicos como el virus. El virus acaba, ¿no? Pues sí, pero esto ocurre cuando se puede infectar en el estado de desarrollo embrionario, es decir, fue la madre la que pues, adquirió el virus y se implantó en el sistema nervioso central de los fetos. La vitaminosis o la hipovitaminosis, eh, también, y sobre todo vitamina A, ¿sí? Puede generar esto, ¿sí? No hay materia gris, ¿sí? Hay más cantidad de material blanco, ¿sí? Mm, Por compresión de vasos, bueno, también. eh, Algunos problemas de anoxia cerebral puede ser por una hipertensión. Si esto es una situación secundaria intracraneal, esto es porque el mismo organismo está generando esa hipertensión, o en un lugar puede estar hematizado, pero también se puede inducir, como es en el caso de un electroshock, ¿no? Lo que vamos a generar es eso, una anoxia, y esto genera pues literalmente una lesión intracraneal, ¿no? Mm, un ejemplo de hipertensión, ¿sí? Aquí eh, un tumor estaba generando aumento de la presión intracraneal, ¿sí? Y bueno, pues había que extraerlo. Esto ya hablamos un poco de eso, de las convulsiones, pero de las funciones, ya lo mencionamos, ya nos pasó a las fotografías que ya estaban acá. Hablando de eso del comportamiento del cráneo, ¿no? De cómo lo ponen, ¿sí? Que puede ser percibido aquí. La lesión puede ser desde todo el tegumentario, ¿no? Pues, ahí puede ser que le pique, ¿verdad? Haya estupor, ¿sí? Haya picazón. Puede ser por hipersensibilidad, ¿no? A algo, y tome este comportamiento. Pero pues también, si le vamos dando seguimiento, ¿sí? Puede estar en esa región, sobre todo en el cuello, puede haber una obstrucción o puede haber una lesión, ¿sí? Dentro de las cervicales. No se diga la desmineralización, es muy común las deficiencias por deficiencia de vitaminas, ¿sí? No fijan eh, em, muchas proteínas, ¿no? En pocas palabras, no fija muchas proteínas, no se permite, y desmineraliza, ¿no? O se pierde también mielina, ¿no? También, como es el caso de la fotografía. Se va perdiendo músculo también, y en el cerebro se va perdiendo materia gris, ¿sí? Eh, Ejemplos de cortes histológicos, esto es un edema, hay líquido literalmente en
eh, se puede apreciar, ya les comentaba, en la arquitectura, ¿no? Del tejido, entre el tejido, ¿sí? Espacios en blanco, no se tiñe como tal la edema, pero deja el espacio, y eso es lo que vemos, ¿sí? Está edematizado. En la macro, bueno, se vería una extensión muy grande, ¿no? Está creciendo el cerebro. Bueno, estos unos ejemplos en específico cuando hay un edema cerebral que puede ser, que es citotóxico, ¿sí? Es una alteración que puede ocurrir cuando hay mucha sal, ¿no? En el alimento, en el caso de los cerdos. También en aves, ¿sí? También ocurre. Puede haber hipoxia y em, eso ya lo comentamos varias veces. Y otro también es la polioencefalomalacia en rumiantes, ¿sí? Son ejemplos citotóxicos. Vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Esto es una encefalitis y por la tinción es eosinofílica. Se tiñe gran cantidad todos los núcleos y cómo se ve el citoplasma marcado y hay gran cantidad de células proinflamatorias. Todo eso que se ve son las células de inflamación. Ya ni siquiera se ve bien la célula como tal, ¿no? Hay un montón de macrófagos ahí, y linfocitos, ¿no? Llenando el tejido o entre el tejido. Igual acá, es una encefalitis, es eosinofílica. Mm, Yo creo que esto nada más se lo comentamos porque, como les digo, esta es la parte de la clínica. Nosotros no alcanzamos a ver esto, pero sí es conveniente saberlo, ¿no? Que en un estado agudo de, de un problema de edema cerebral, pues los signos característicos son ceguera parcial o ceguera completa, epistótonos, es decir, movimientos de la cabeza hacia un extremo a otro, la depresión como tal, están los animalitos tumbados, hay debilidad muscular, no hay, tampoco hay respuesta, ¿sí? Muscular, o sea, lo tocan y no se mueve, ataxias en algunas ocasiones. ¿Esto puede llevar a la muerte? Sí, sí puede ser que esté en un estado ya muy avanzado, seguramente podamos tener la pérdida del individuo, ¿no? Em, en algunas ocasiones, em, nosotros podemos identificar también signos de irritación, ¿sí? Un alterado, ¿no? De, de esa percepción, ¿no? Que podemos tener, pero muy difícil, ¿no? Que lleguemos a un estado de depresión, pero previa a irritación, ¿no? No, no ocurre con eso. Bueno, ¿qué más podemos interesante? Ya les hablaba de esto. Bueno, otro ejemplo del moquillo canino, ¿cómo se ve? Está los cuerpos de inclusión, ¿no? Dentro del citoplasma. El radio es muy parecido, ¿no? Se vería ahí en los cuerpos de inclusión también. Acá está, moquillo y la rabia, sí, cómo se ven los puntitos negros, ¿no? Adentro del citoplasma. Eh, una encefalitis, pero este, por hongos. ¿No? Bueno, y solamente una lista de problemas de encefalitis. En el caso de bovinos tenemos la Listeria monocytogenes, la Histophilus somni, ¿no? Virus de fiebre catarral maligna, herpes virus, cepas, que puede ser la cepa 5 UE. Y en el caso de los porcinos, salmonella y algunos pestivirus, como es la peste porcina.
En el caso de equinos, virus de la encefalomielitis equina y herpes virus equino. También, mm, recordando esto, eh, no solamente los herpes virus eh, los tienen los animales, en este caso también los humanos, ¿sí? Y tienen problemas, pueden generar problemas neurológicos y empiezan en piel, principalmente, ¿no? Entonces, ojo con eso, cuando hay un problema viral de este tipo, eh, sí son zoonóticos, ¿eh? La listeriosis también da estos este comportamiento, ¿no? Epistótonos, ¿sí? Movimientos laterales del cuello, y hay veces que no lo pueden regresar, así se quedan, no se pueden ni mover. Aquí hay otro, una vaca, y eso es listeria, ¿sí? Da esos movimientos de carrera también. Mm, ya los hablamos, estos. Bueno, ¿cómo se vería una polioencefalomalacia, ¿no? O ese reblandecimiento del tejido? Si le hacemos un medio de contraste, se irradia con una luz, ya sea ultravioleta o luz negra, y puede apreciarse, puede brillar, ¿no? El tejido que estaba dañado. Otro ejemplo de encefalomalacia está reblandecido, no en materia gris bueno, un poquito blanca, pero ya se pierde aquí el tejido, ¿sí? Otra encefalomalacia, pero no. Pues no está, tejido gris. Otra encefalomalacia, pues bueno, esto es un corte histológico, pues bueno, todos los espacios blancos, pues es porque ya no hay tejido, ¿sí? Ya lo demás es citoplasma, pero pues se confunde, ¿no? Con la tinción, ya no se alcanzan a ver los núcleos. Otros ejemplos, se me pasaban estos ejemplos de encefalomalacia que pueden producir en pequeños rumiantes o en rumiantes, como es el caso de problemas virales. em, También hay pues virus en bovino, bacterias como el Clostridium perfringens, metabólicas, ya hablamos de la vitamina, algunas vitaminas, y en este caso la deficiencia de la tiamina. Eh, Intoxicaciones por heno, es decir, heno que estaba contaminado con hongo, en este caso un fusarium, o, la toxina, ¿no? Que puedan estar liberando esos tipos de alimento que estuvo contaminado, ¿no? Mm, Ya hablamos de esto. Esto se repite un poco por las transparencias, pero bueno, me voy a los traumas. Lo que les hablaba de un trauma, y esto es lateral, o puede ser también bilateral, o puede influir en todo el cerebro, ¿sí? Bueno, este es simplemente el golpe en una extremidad, pero también puede quedar, aquí es muy común los golpes Q, llamados Q, porque en un extremo fue el impacto y en el rebote, ¿sí? Dentro de la cavidad, ahí es donde se llama el golpe Q. En los dos extremos puede tenerlo, ¿sí? Este simplemente nada más para a colación lo pusimos porque se cauterizó en un lugar, pero también cauterizaron el cerebro, ¿sí? Y eso pues es un trauma al final de cuentas. Algunas larvas, ¿sí? Generando este tipo de traumas, como les digo, como el Strongylus, ¿sí? Y necrosis totalmente en el tejido, ¿no? Vuestros ovis, que pasa de la cavidad nasal, ¿verdad? Donde tenemos los tabiques, puede perforar la meninge, ¿no? El cráneo, la pared frontal, y producir una meningitis. Pues todas las bacterias o cualquier cosa puede ingresar ahí, contaminar. Y esto ya lo hablamos.
un trauma directo. Eso es por contusión. Es lo que se genera una pistola de émbolo oculto. Esa es la lesión que causa, ¿sí? Entonces, sobre todo cuando... Esto es muy común en los rastros. Es por eso lo traje a esa imagen, porque cómo se vería, cómo quedaría el cráneo cuando se realiza este tipo de actividades, ¿no? Un poquito de información de cómo se obtendría líquido encefalorraquídeo, ¿sí? O del cerebro. Algunas enfermedades que pueden generar abscesos, y estos abscesos también pueden generar obstrucciones, ¿sí? Como es el Streptococcus, Mycobacterium, ya les decía, Fusobacterium, Staphylococcus, o localizarse en alguna región y, y, eh, obstruir un nervio periférico, ¿sí? Y bueno, pues esto conlleva también a la movilidad, ¿no? Puede perder la movilidad. Aquí vemos un quiste, ¿no? Cómo se fue formando dentro del cerebro. Y que se fijan, ese quiste necrosó, ¿no? Toda la región donde estaba implantado. Y acá es reblandecimiento, ¿no? de la parte gris, ¿sí? Encefalomalacia. Y problemas bacterianos que pueden generar meningitis, pero iniciaron en el corazón. em, por trombosis, ¿no? Pueden llevarse septicemias, pueden llevarse una gran cantidad de bacterias, pueden viajar y bueno, estacionarse en el cerebro también. Y este estaba en las válvulas, ¿no? El corazón. Otro quiste, bueno, esto es un absceso. Mm, Los abscesos también pueden generar sintomatología clínica, ¿no? Como lo vimos. Enfermedades que pueden causar problemas en la meninge. Todos los virus que hemos visto y mencionamos la listeria, Distophilus y Mycobacterium. En el caso de equinos, Streptococcus es el más común escucharlo. La hemangiemia hemolítica, claro, produce un problema respiratorio, pero también puede generar meningitis. Staphylococcus, Salmonella y Streptococcus. Todos ellos ya seguramente los han escuchado, problemas meningitis en cerdos también pueden causar todos ellos. Leptomeninges está eh, purulenta, presencia de pus y fibrina. Meningitis purulenta, meningitis purulenta. Un trombo, como les decía, por ahí viajó y se estacionó en el cerebro y vean cómo va influenciando, ¿no? Toda esta región. Mm, bueno, pues eso sería todo, chicos. Em, ¿Algún comentario? Bueno, esta sesión se queda grabada. Si no hay comentarios, voy a dejar de grabar y bueno, nos estaríamos escuchando en la próxima clase. Voy a pasar lista. Hay una pregunta de Michelle. Eh, Más bien la deficiencia, ¿sí? De vitamina B12 se ocupa para las conexiones de los axones, literalmente. El axón necesita conexión entre todos, ¿verdad? Entre toda la neurona,
para poder llevar la información. La vitamina B12 es uno de los encargadas de llevar esa interacción, ¿sí?, entre los axones y facilita la comunicación entre neurona y neurona. Es para que la información vaya más rápido, ¿sí? Facilita mucho. Y también nutre, hace que se fijen muchas enzimas para poder nutrir a la neurona. Y es por eso que se necesita. Si hay deficiencia de vitamina B12, muy probablemente no haya esa conexión rápida o velocidad. Por lo general se percibe en el paciente, en el individuo, como dolores articulares, pero lo principal habría que revisar si no es el músculo lo que está afectándole, ¿no? Porque es en el movimiento. Pero si hacemos presión en el músculo, tal vez haya dolor. Ahí podemos sospechar de que haya un cambio porque hay una deficiencia de vitamina B12. Y es a nivel muscular, no tanto la articulación. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, me alegra mucho. Que tengan un bonito, buena tarde. Hasta luego, médico.